Bueno, hermanos, estamos listos para comenzar con lo que Dios nos va a decir hoy a través de su palabra. El detective inglés Sherlock Holmes y su compañero, el doctor Watson, decidieron un día ir al campo y pasar una noche allí de camping, dormir en el campo, en una tienda de campaña, y después de haber cenado y una botella de vino, fueron a dormirse a la tienda de campaña estos dos amigos, el detective Holmes y su amado amigo Watson. Algunas horas después, de pronto despertó el detective Holmes, Sherlock Holmes, y le da un codazo a Watson. Le dice: Watson, mira el cielo y dime qué ves. Watson le dijo: veo millones de estrellas en el cielo. Le dijo Sherlock Holmes: ¿y qué significa eso para ti? Watson reflexiona y le dice: astronómicamente me dice que hay millones de galaxias y potencialmente billones de planetas. Astrológicamente observo que Saturno está en Leo. Cronológicamente deduzco que son las 3:15 de la madrugada. Teológicamente puedo ver que Dios es todopoderoso y que nosotros somos pequeños e insignificantes. Meteorológicamente sospecho que tendremos un día muy soleado al amanecer. Le dice Watson a Sherlock Holmes: ¿y a ti qué te dice estas estrellas que vemos? Hace silencio el detective Sherlock Holmes y le dice: Watson, ¿qué no te das cuenta? ¿Nos han robado la tienda de acampar? Con frecuencia, los problemas de la vida nos roban el enfoque en Dios. Cuando pasas por problemas de salud, de crisis en mi fe cristiana, de desaliento, de problemas que enfrentamos todos los humanos en la vida, en lugar de ver a Dios y enfocar a Dios y qué puedo aprender de aquí, me la paso especulando, me la paso tratando de ver qué vendrá adelante y cómo voy a solucionar el problema, y me olvido de Dios y su plan maravilloso que tiene en todo lo que nos pasa en la vida. Dice la Biblia que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Job, que estamos estudiando este personaje y esta historia en el libro, al final del libro, durante el libro, al final Dios le contesta, le pide algunas explicaciones a Dios. Dice: yo quisiera tener a Dios enfrente y que me diera explicaciones. Básicamente, ¿por qué Dios me está permitiendo sufrir tanto? Recordemos que Job tuvo, hermanos, en una escala del 1 al 10, tuvo el dolor más grande que un ser humano puede tener: perder no un hijo, sino 10 hijos al mismo tiempo. Además de perder su salud y de perder lo que era su patrimonio, su riqueza. Entonces Job, hermanos, sabiendo que no es perfecto, pero sabe que hay mucha gente que vive muy diferente a Job. Job es un hombre temeroso de Dios, pero Job, hermanos, no es un hombre tan malo, así que no acepta el argumento de sus amigos, los troles, para aceptar que porque él es un hombre pecador, le está yendo de esa manera. Porque es lo que mucha gente viene a su mente, que Dios le está pidiendo cuentas por algún pecado que cometió. Job pensó que él no merecía tanta situación tan difícil. Dice: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues, dice Job. Y luego en el 31-35 que está abajo ahí en la pantalla, digo: juro que digo la verdad, espero que el Dios Todopoderoso me escuche y me responda. Si de algo puede acusarme, que lo ponga por escrito. Dice Job: yo quiero saber por qué Dios me ha permitido pasar todo esto. Así nos sentimos nosotros muchas veces, cuando el infortunio nos llega, hermanos. Queremos saber: Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Dios, ¿por qué? Yo estoy tratando de llevar las cosas en orden, bien, y nos enojamos con Dios porque nos permite pasar desiertos que nadie queremos pasar. Y queremos una explicación que nos deje satisfechos. Yo quiero una explicación a esto. Mucha gente, hermanos, ha llegado a conclusiones equivocadas. Santa Teresa, en el siglo XVI,
Santa Teresa es una monja fundadora española, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzos, de los pies descalzos, como se le conoce. En el siglo XVI exclamó esta frase que se quedó grabada en la historia: Dios, si tú tratas así a tus amigos, no sorprende por qué no tengas muchos amigos. Aun cuando Dios dice, hermanos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, nosotros buscamos siempre buscarle un sentido y una explicación a las cosas que pasan en nuestra vida. Buscamos una explicación por qué la relación se rompió, por qué las finanzas no nos alcanzan, por qué llegó la muerte prematura a un ser querido, por qué el crimen de los malos y parece que ellos tienen aval de hacer lo que quieran y nos han perjudicado. ¿Por qué este dolor físico que no soporto? ¿Por qué las injusticias? Y clamamos en un momento, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué lo permite Dios? Hoy vamos a entrar, hermanos, en nuestro cuarto sermón de la serie, cuando a la gente buena le pasan cosas malas. El cuarto sermón se llama Cuando Dios aparece. La semana pasada mirábamos cuando los troles aparecen. Hoy vamos a ver cuando Dios aparece en este parte final del libro, que realmente está lleno de mucha enseñanza y no se agota con esto el material. Hasta este momento, hasta el capítulo 37, el único diálogo que ha tenido Dios es con Satanás en los primeros 2 capítulos de Job. Dios ha hablado con Satanás porque Satanás llegó de rodear la tierra y le hace preguntas a Dios y le dice: sí, Job te ama y te sirve porque lo tienes próspero, quítale todo y no te va a adorar. Ese es el único diálogo que Dios tiene en el principio del libro, y después del capítulo 3 al 37 es pura poesía y no habla Dios en ese momento, pero ahora va a hablar Dios. Ante tanta queja de Job, hermanos, Dios va a hablarle a Job. Después de meses, quizás años, de presuposiciones, de acusaciones, de lógicas humanas, de desacuerdo con los amigos, Dios aparece en un torbellino, hermanos. Y dice así comienza la aparición de Dios. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y lo puse en otra versión abajo: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Dios habla. Me llama la atención que nada más le habla a Job, no le habla a los 3 amigos de Job o al cuarto, un último que se agregó, un jovencito, al final se agregó, Eliud. Dios no le habla a ninguno de los 4. Le habla a Job y Job pide perdón por ellos. Dios no se dirige con ellos, solamente con Job. Pero aquí comienza Dios a hablar. Dice Dios: yo soy Dios, tú eres hombre, yo soy creador, tú eres criatura. Yo soy omnisciente, tú eres una persona limitada en conocimiento. Y Dios le dice a Job: tus argumentos son palabras sin conocimiento, sin sabiduría. Eso no tiene para mí sentido lo que estás diciendo, Job. Porque los humanos solemos decir cosas arrogantes y cosas absurdas cuando estamos sufriendo. Es común que un ser humano diga cosas absurdas cuando está sufriendo. Desde culpar a Dios, desde desertar de la fe, desde inventar algunas excusas artificiosas. Dios le dice, hermanos, a Job: cíñete los lomos, cíñete ahora, como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Dios dos veces le dice, ya lo había dicho antes, ahora lo dice nuevo: cíñete tus lomos. Cíñete tus lomos, hermanos, era la manera, estos son los lomos. Era la manera como los cintos se usaban en el mundo antiguo. Hoy en día, hermanos, nos lo ponemos en lo que en algunos de nosotros fue cintura un tiempo, ya se desapareció para algunos de nosotros. Yo más o menos le calculo, ¿verdad? Me salió un cisote y tengo una marca y digo: aquí estaba, porque no la encuentro la cintura, pero ya sé dónde estaba, por un cisote, una marca que tengo. En el mundo antiguo los cintos no eran como los que usamos ahorita. Era usar una túnica suelta y se ponía tipo Pancho Villa, carrilleras, se ponía así el cinto
y le daba a la ropa, se le pegaba mucho al cuerpo para salir a batalla. Dios le está diciendo: Job, ¿quieres guerra conmigo? Prepárate, ponte el equipo militar. Vamos a tener una guerra tú y yo. Me has convocado, me has referido, me has denunciado. Aquí estoy. Voy a presentarme ante ti. Yo te voy a preguntar ahora y tú me vas a responder, Job. Así que prepárate para la guerra, plántate como hombre y párate para la lucha, porque vas a tener una batalla intelectual y espiritual, cuerpo a cuerpo con Dios. Dios le hace en esa sección 70 preguntas a Job. 70 preguntas le hace en esa sección final del libro. Mi pregunta es, si tomáramos este examen de 70 puntos, ¿cuántos sacaríamos de 70 nosotros, hermanos? Dios le dice, hermanos, varias preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel, la medición? ¿Quién encerró con puertas el mar? Y luego más adelante sigue Dios diciéndole a Job: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado tú hasta la fuente del mar y has estado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Enviará tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? Es un interrogatorio al que somete Dios a Job. Respóndeme, Job. Y Job, la respuesta implícita es: no lo sé, Señor. No, Señor, no estuve allí. No, Señor, no tengo idea alguna. No, Señor, solo tú puedes hacer eso. No, Señor, no tengo la mínima idea. Esas son las respuestas implícitas de Job, hermanos. En el capítulo 39 Dios pasa a hablar del reino animal. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Y sigue Job, sigue Dios hablándole a Job. Solamente estoy sacando extractos para ver un resumen de cómo Dios atiende la situación con Job. Ante la petición de él, quisiera tener a Dios enfrente y hacerle preguntas. Como si Dios le dijera a Job: yo diseñé el sistema reproductivo de los animales, tú no lo vas a entender, Job. Tú no entiendes muchos misterios y me estás desafiando. Aún no he terminado, Job, dice otros versículos del capítulo 39. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Dios está yendo, hermanos, al diseño inteligente de la creación en los animales. Y le está diciendo: Job, tú tenías esa capacidad, tú sabes cómo lo hice todo eso. Y claro que Job implícitamente: no, Señor, yo no sé nada. No, Señor. Y luego sigue hablando de los animales. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Y cuando vemos documentales de animales, hermanos, nos damos cuenta del maravilloso instinto que tienen estas bestias que Dios puso en ellas. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acechas la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Alcanza muchos kilómetros por hora la velocidad de estas aves cuando vienen a agarrar su presa. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el impotente? El que disputa con Dios responda a esto. Dios atiborra con preguntas, hermanos, a Job. Y Job en esto contesta. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job se avergüenza. Yo pienso, hermanos, una vez hice una encuesta en muchas personas de qué pregunta le harías a Dios. Si tú tienes a Dios enfrente y te da la oportunidad de que le hagas una sola pregunta, Dios te dice: tienes derecho a una pregunta a hacerme. ¿Qué pregunta, hermanos, fue la más común en esta encuesta? La mayoría de las personas en esta encuesta dijo: si yo tuviera a Dios enfrente, la mayoría dijo esto: yo le preguntaría a Dios, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué la gente inocente tiene que sufrir? Me pregunto, hermanos, si estamos delante de Dios y le preguntamos, ¿estamos listos para la respuesta de Él? Job le dice: Dios, me equivoqué. Ahora me pongo la mano sobre mi boca porque fui yo un hablador y no volveré a hacerlo. No lo voy a hacer, no volveré a hablar. Pero Dios no termina.
Mira lo que dice a continuación, verso 7. Cíñete ahora como varón tus lomos. Te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Y molerás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Dice Dios, derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Dios le dice a Job, si no te gusta cómo hice el mundo, ¿por qué no haces uno tuyo? Uno propio. En tu creación, Job, castiga inmediatamente al orgulloso y al malvado, elimínalo. Y mira qué mundo vas a tener. Un mundo en donde se sirve por razones egoístas. Si puedes hacerlo, Job reconoce que no necesitas. Tú te puedes salvar a ti mismo, no me necesitas. ¿Por qué existe el mal, hermanos? Porque fue el mejor mundo posible de todos los que Dios pudo haber hecho. Dice Harold Kushner, el libro de donde saco la serie de estas sermones, como al principio lo mencioné. Dice él esta frase: si crees que es tan fácil conducir este mundo por el camino cierto y verdadero, si piensas que es tan simple evitar que algunas injusticias ocurran, entonces inténtalo tú. Vamos a ver los puntos aquí, hermanos, de enseñanza. Tengo varios puntos de enseñanza de este diálogo de Dios con Job. Número 1, Dios está en control absoluto del universo. Desarrolla un carácter de siervo. Dios está en control absoluto del universo. Desarrolla un carácter de siervo. Aquí hay un principio que solemos perder de vista, pero es muy importante cuando enfrentamos problemas. El universo no se mueve en torno a nosotros, sino Dios es el centro de todo. Nosotros no somos el centro del universo, Dios es el centro de todo. La palabra que puede describir este primer punto es que Dios es soberano. Dios es soberano. Es una palabra que significa que Dios tiene el control y que Dios hace todo con su propósito. Es una palabra de autoridad. La soberanía de Dios puede resumirse brevemente en señorío absoluto. La soberanía es señorío, el señorío es posesión y posesión es control. Voy a detenerme un poco aquí para explicar, hermanos. Pero la idea de soberanía es un término que se relaciona con el derecho que se tiene a tomar las decisiones propias sin permitir injerencia de fuera. Se usa mucho en la política mundial. Un país, decimos, es soberano. Cuando un país como México ve venir que del extranjero quiere haber alguna intervención y meterse en decisiones que corresponde al pueblo de México, inmediatamente se habla de soberanía. Somos un país soberano, que no te permitimos que países extranjeros o personas extranjeras tomen decisiones en el país. Y eso reclaman todos los países. Soy un país soberano. Es un tema del que se habla mucho. Los países claman tener soberanía. Que nadie venga y tome decisiones propias en un país que no les corresponde. Decir que Dios es soberano es simplemente declarar que Él es el Dios altísimo, que es la máxima autoridad que hay en todo el universo. Él gobierna y reina no sobre un país, sino sobre la creación completa. Él es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores, la máxima autoridad del universo, y posee no solamente poder infinito, sino también derecho infinito. Y aquí está la clave. ¿Por qué Dios es soberano? Porque Él creó esto. Porque Él diseñó esto que vemos. Toda la creación es diseño de Dios. Él la creó, Él la sustenta. Por eso Él es soberano. No es soberano por capricho o porque se adueñó de algo que no le correspondía. Es soberano por creación. Él creó todo lo que vemos, hermanos. Él es la cabeza del ejército de los cielos. De modo que nadie puede detener su mano ni decirle, ¿por qué lo haces así? Decir que Dios es soberano
Es decir, que Él es el gobernador de todas las naciones y el comandante de toda la historia, de todas las vidas. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y pensar en Dios como nuestro Rey soberano y Señor responde a una de las preguntas más importantes del corazón humano. ¿Quién está al mando? ¿Quién tiene el control? Esta pregunta, hermanos, ¿quién tiene el control de todo? Va a determinar mucho lo que pasa en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros países y en el mundo. Podemos vivir, hermanos, reconociendo que Dios es soberano y someternos a su voluntad en obediencia, o, hay otra opción, podemos ignorar su soberanía y vivir de acuerdo con nuestra voluntad. La manera en cómo respondemos a esta pregunta, ¿quién tiene el control? ¿Quién es el soberano? Determina mucho, en gran medida, cómo funcionan nuestras vidas y nuestro futuro, cómo se desarrolla. Decir que Dios es soberano, quiero decir que está a cargo de todo. Es infinitamente elevado por encima de la más alta criatura. Es el Dios altísimo, es el Señor. Él es el Dios altísimo, Señor del cielo y de la tierra. Y no está sujeto a nadie, Dios, ni influenciado por nadie. Él es independiente y libre en su propio ser. Hace lo que Él quiere, como Él quiere. Él hace todo conforme a un plan que Él diseñó. Él es el Señor. Pero aquí hay algo interesante, hermanos. Debo decir que este es un atributo de Dios. Dios tiene muchos atributos, como que Dios es amor, Dios es paciente, Dios es bueno, Dios tiene gracia, nos da contrario a lo que merecemos. Dios tiene muchos atributos, pero este atributo de la soberanía de Dios es una verdad maravillosa para reflexionar y celebrar. Pero voy a decir algo importante. No hay ningún aspecto de los atributos de Dios que cause más ira y suscite más debate que la enseñanza que Dios es soberano. Por eso necesitamos una comprensión bíblica y sólida de este tema. Repito, esta verdad, esta enseñanza de que Dios es soberano y tiene control de todo, y Él es el creador, y por ser creador Él tiene la soberanía, no se lo robó a nadie, Él es soberano porque Él creó esto, es una de las enseñanzas que más enojo o ira levanta en las personas y levanta mucho debate esta enseñanza bíblica. Y voy a explicar algo de esto, hermanos. Una razón por qué levanta mucho controversia y mucha ira, hermanos, es porque no queremos someternos a Dios y a su voluntad, hermanos. Los seres humanos, por naturaleza, rechazamos todo lo que no sea mi voluntad. Como bien, hermanos, han cantado muchos autores, que es de la pluma de un francés, hermanos, a mi manera. A mi manera. Esto es algo muy propio, inherente del ser humano. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. De manera que la soberanía de Dios choca con esta voluntad que yo quiero hacer, que contrasta con la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios está de acuerdo con mi voluntad, todo perfecto. Pero si la voluntad de Dios choca con mi voluntad, ahí tenemos problemas. Ahí estamos mal. Ahí no estamos de acuerdo. Y ahí hay que enojarnos con Dios. ¿Por qué están pasando cosas que yo no quiero que pasen? ¿Por qué Dios permite que pasen esas cosas? Ahora, aquí viene una cosa que quiero explicar. Dios en su soberanía, cuando hizo la creación, hizo algo que es el punto de discusión. Al ser humano, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y una de las cosas que nos hace a los seres humanos semejantes a Dios es que tenemos libre albedrío o libre capacidad de tomar decisiones. Dios nos creó a los seres humanos con la libre capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, hermanos, yo tengo la libertad de cuando termine esta reunión irme a mi casa y por problemas que enfrento en la vida, colgar un mecate y colgarme yo ahí y matarme, y no es la voluntad de Dios esa. Pero Dios me dio a mí una libertad para hacer cosas, de manera que yo puedo hacer algo que contradiga la voluntad de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que yo puedo cambiar el clima, hermanos.
Yo estoy hablando nada más en mi persona. Yo no puedo cambiar el clima. Yo no puedo cambiar la economía. Yo no puedo cambiar a otras personas, ni a mis hijos, siquiera. Estoy diciendo que Dios le dio a cada ser humano la libre capacidad de pensar y decidir. Y es ahí, hermanos, donde el ser humano ha tomado decisiones equivocadas, en donde se culpa a Dios. ¿Por qué hay cáncer, hermanos? Porque cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, le abrieron la puerta a muchos males que llegaron, que Dios no inventó, Dios no creó desde el principio. Eso lo trajo el hombre por su desobediencia, y se estacionaron y se quedaron. La muerte, Dios le dijo en el castigo: polvo eres y al polvo volverás. No era el diseño de Dios que hubiera muerte, por eso nos cuesta mucho ir a un funeral. Y aunque sepamos que vamos a morir, y aunque lo tengamos bien presente, hermanos, el momento del funeral hay una reacción natural de nosotros de rechazo, porque Dios no diseñó la muerte cuando hizo el diseño original de su creación. Eso lo trajo el ser humano por su desobediencia, lo invitó, le abrió la puerta y llegó. Por eso, al llegar a un funeral, aunque sepamos que todos vamos a morir, rechazamos la muerte, no queremos la muerte. Estoy diciendo, hermanos, que Dios en su soberanía decidió a cada ser humano darle la libre capacidad de decidir. Y debido a esa capacidad de decidir, nos equivocamos mucho y traemos muchos males y luego culpamos a Dios. Dios no nos hizo robots, hermanos. Dios nos dio capacidad de pensar y tomar decisiones, y cada quien toma sus decisiones en la vida. Muchos pastores quieren controlar a los miembros de la iglesia, vigilándolos como espías para que no pequen. Aunque le pongas a la silla, van a pecar. Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a andar vigilando vidas, espiando vidas ajenas. No nos llamó Dios a eso. Así que Dios, hermanos, no impone su voluntad a los seres humanos. Jesucristo dijo cuando invitaba a la gente que venía a Él: voltea, dice que dio media vuelta, dio un giro de 180 grados en su eje, y dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Esto es voluntario, hermanos. A nadie se le impone. El seguir a Cristo no es una imposición de nadie. Por eso no bautizamos nosotros infantes, porque ellos tienen que tomar un día la decisión. Cuando crezcan, razonen y ya tengan capacidad de tomar decisiones. Eso vendrá con el tiempo y su desarrollo de su cerebro. Cuando son infantes, pues un infante no tiene capacidad de pensar como un adulto y de tomar decisiones correctas tampoco. Es un infante, está desarrollándose apenas. Ahora, esto que Dios es soberano, ¿por qué no se habla en nuestras iglesias? Yo quiero decir una verdad, hermanos. En muchas iglesias no se predica Biblia, hermanos. Se habla mucho de humanismo. Se habla mucho de pensamiento positivo. Se apela mucho a ese tipo de recursos humanos que quiere que la gente se sienta confortable, se sienta bien, para lograr manipular. Y yo no estoy diciendo que la gente viene para que la maltratemos y los insultemos y le faltemos al respeto, no, tampoco. No se trata de eso. Hay predicadores que se la pasan siempre agrediendo y lastimando a la gente. Están con mucha amargura, algo les pasó en su vida que no pueden superar y se desquitan en el púlpito. Dijo Carlos Spurgeon: el púlpito es el castillo de los cobardes, porque ahí tiras y la gente no se defiende. Bueno, en la mayoría de las iglesias la gente guarda silencio, por respeto. Pero no se trata tampoco de lastimar, pero tampoco de endulzar, hermanos, o diluir la verdad bíblica. Lo que quiero decir es, hermanos, que no se predica mucha Biblia. Y la soberanía de Dios es un tema en lo que los evangélicos podemos estar un poquito diferentes en cómo nos acercamos al tema, pero hay una verdad, hermanos: Dios es soberano y Él está en control de todo por derecho de creación y porque Él sustenta esta creación. Así que el ser humano, en esa soberanía de Dios, le dio la capacidad de decidir, de pensar y decidir por su propia vida, hermanos. Nadie debe estar en Cristo obligado. Y si está en Cristo obligado, entonces no está en Cristo, porque lo están obligando. Esto es algo voluntario, hermanos. Pero los seres humanos, hermanos, no negamos a aceptar a la soberanía de Dios. Y esto incluso, hermanos, los cristianos nos negamos a recibirlo tal y como. Ahora, la pregunta es, cuando el ser humano ha tomado sus decisiones, la pregunta es: ¿el mundo
está prosperando en paz o el mundo está en desorden y caos. Cuando vemos las noticias, hermanos, nos damos cuenta que el mundo está en caos. La sociedad está descompuesta, hermanos. Hay muchas situaciones en la vida que nos hacen ver que las cosas están mal, pero no porque Dios tenga la culpa, sino Dios en su soberanía nos dio la capacidad de tomar decisiones y hemos tomado decisiones equivocadas. Vivimos un mundo violento en lugar de un mundo ordenado. Vivimos en un mundo en bancarrota en lugar de un mundo próspero. Esto ha pasado porque el hombre ha tomado decisiones equivocadas. En el libro de Génesis hay una historia en el capítulo 11 donde da la narración de cómo el ser humano habla tantos idiomas diferentes. Se dice que hay 7,000 idiomas diferentes en el mundo. Y la Biblia dice en Génesis 11 que Nimrod quiso hacer una torre muy alta y una ciudad muy grande para estar todos juntos. Y se cree, hermanos, que la torre, porque no era una torre como la que conocemos nosotros, que tiene un foquito arriba. La torre era una ciudad muy ancha que iba en niveles hacia arriba, muy alta. No se sabe hasta cuánto subió la ciudad cuando Dios intervino. Pero se cree, hermanos, que la razón principal de Nimrod, el ideador de este proyecto, era, la vez pasada el diluvio mató a todo ser humano. Y si hacemos una torre, una ciudad grande y muy alta, y Dios quiere mandar otro diluvio, nos subimos a lo más alto y Dios no nos va a hacer nada. Era una rebelión abiertamente contra Dios. Porque cuando Dios nos da en su soberanía la capacidad de decidir, decidimos mal. Y luego vienen consecuencias. Y Dios interviene haciendo que todos hablen diferentes idiomas. Bien, una vez que reconocemos que Él está a cargo, y si vivimos con la actitud de que Dios está a cargo, porque un ser humano puede vivir aceptando la soberanía de Dios o rechazando la soberanía de Dios, pero si una persona entiende que Dios es soberano y lo acepta en su vida, hermanos, entonces vamos a ver los mandatos de Dios no como caprichos, sino como algo que es para nuestro bien. Una vez que reconocemos que Él está a cargo, la actitud hacia los problemas cambia. No han cambiado los problemas, pero cambia nuestra actitud hacia los problemas. ¿Sí? Vemos diferente, hermanos. Enfrentamos diferente. La pregunta no es, cuando tenemos en nuestra mente aceptado que Dios es soberano y que lo que nos pasa es por algo que no entendemos. La pregunta no es, ¿por qué me pasa a mí? La pregunta es, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda de esto? Yo he mencionado, hermanos, a un hermano, amigo de nosotros, que cuando ellos recibieron a su primer hijo, que nació sordomudo, y cuando se dan cuenta que es sordomudo su hijo, Natanael Eubanks, se llama el muchacho. Obviamente, hermanos, que recibir esa noticia no es agradable para un padre, para una madre, que un hijo nazca sin la capacidad de escuchar y por lo tanto de hablar. Va a vivir en un mundo de silencio. Y ellos voltearon a Dios y le dijeron, ¿qué quieres enseñarnos con nuestro hijo primero, que no va a hablar y no va a escuchar en toda su vida? ¿Qué quieres enseñarnos, Dios? Es un bebé, ya está determinado por el médico que no escucha y nunca va a escuchar y no va a hablar nunca, porque el que no escucha no puede hablar, porque su oído no le es la manera como podemos hablar. Y Dios le enseñó a los hermanos que tenía un propósito a eso. Y fundaron un instituto que le llamaron Instituto para Sordos, Deaf Institute. Y ahí, hermanos, ayudaban a familias que nacían hijos sordomudos, les ayudaban en muchos aspectos espiritual, psicológico y práctico para enfrentar la situación. Además, fundaron una iglesia para sordomudos. Ahí en Cincinnati está todavía esa iglesia. Los hermanos se jubilaron, ya tienen otro hermano que predica ahí. Fundaron una iglesia para sordomudos, porque ellos no pueden asistir a una iglesia como nosotros, porque no entienden, no escuchan. Así que cuando entendemos esto, hermanos, este primer punto que estoy narrando, que Dios es soberano y aceptamos la soberanía de Dios, cuando reconocemos que Dios está en control, en absoluto control,
desarrollamos un carácter de siervo. Y un siervo no cierra el puño y le pregunta a Dios por qué. Un siervo dice: Dios, ¿para qué me estás haciendo pasar este infortunio? ¿Qué quieres que yo aprenda de esto, Dios? Eso es, hermanos. Es como la milicia. Si una persona es un soldado, hermanos, y lo mandan a Irak, por ejemplo, no puede decir: oficial, perdóneme, pero otros no van. ¿Por qué me escogieron a mí? Hay muchos soldados. Habemos muchos aquí, en este solo lugar habemos miles. ¿Por qué me escogieron a mí? Además, a mí no me gusta el calor y dicen que Irak es muy caliente. Y las tormentas de arena también dicen que son muy incómodas. Y yo no quiero ponerme en riesgo mi vida. Comandante, yo no voy a ir a Irak. ¿Usted cree que el oficial le va a decir: disculpe, soldado, no queríamos causarle ningún inconveniente, disculpe que lo molestamos y quiera competirle, ¿a dónde gustaría que lo enviáramos? Imagínese que el soldado diga: bueno, pues me gustaría que me enviaran, por ejemplo, a Hawái. ¿Qué le parece? Bueno, ¿cuándo le gustaría ir y cuánto tiempo le gustaría estar y en qué lugar le gustaría hospedarse? Claro que esto no es opcional. Las Fuerzas Armadas no funcionan en derredor de un soldado. Tienen un propósito y buscan el propósito mejor del país. Y este objetivo supera por mucho su comodidad y preferencia personal. Tiene que acatarse el soldado a lo mejor de todos. Me llama la atención, hermanos. Siempre he sabido que los generales o coroneles no suelen dar explicaciones y tienen una frase: no damos explicaciones o no doy explicaciones por los que yo estoy encima. En la película Rescatando al Soldado Ryan, los paganos que la vieron, hermanos, hay un soldado raso en la película que le pregunta, hermanos, un soldadito, a Tom Hanks, que está a cargo de la cuadrilla que andan buscando al soldado Ryan. Habían muerto sus 3 hermanos en batalla, era el único hijo que le quedaba a la mamá, y Estados Unidos decidió sacarlo de la guerra para que no perdiera a sus 4 hijos. Ya había perdido 3, y de eso trata el trama. Tom Hanks, que representa el jefe de la cuadrilla, le pregunta a un soldado, hermanos, en la búsqueda que están haciendo del soldado Ryan, le dice: ¿usted nunca se cansa, coronel? Y responde el coronel: soldado, yo nunca me quejaré con usted ni delante de usted. Mis quejas suben, nunca bajan. Qué interesante, hermanos. Le dice: soldado, yo nunca me quejaré con usted ni delante de usted. Mis quejas suben, nunca bajan. Las quejas suben, no bajan. Cuando las quejas bajan es chismerío. Cuando la queja sube es respeto a la autoridad. Mi esposa y yo tuvimos un principio en nuestro ministerio. Los problemas que pasábamos en el ministerio sirviendo a Dios, nunca se los decíamos a nuestros hijos. Ellos están bajo nuestra autoridad. Y comentarlo con alguien que está bajo autoridad es chismerío. Cuando la queja sube, es respeto a la autoridad. Un soldado en la línea de fuego solo necesita saber si avanza, si permanece o se repliega. No tiene que saber por qué el Pentágono tomó las decisiones en el Salón Oval entre un presidente y otro presidente que están en guerra. No tiene que saber el soldado raso esas discusiones y esas decisiones que se desarrollaron en el Salón Oval, y que el Pentágono es mandado a tomar esas decisiones. El soldado tiene que saber si se repliega, si permanece o se queda un día más o se mueve. Entonces obedecemos poniendo a nosotros la voluntad de Dios en nuestra vida. Amado, le hablo a los cristianos y a los que no son cristianos. Dios no nos debe explicaciones. Dios no nos debe explicaciones. No tiene por qué darnos explicaciones. Dios no nos muestra los detalles. No significa que Él no los conoce, pero Él está más interesado en nuestra obediencia antes que en nuestra comprensión de las cosas. Hay cosas que no vamos a entender nunca de este lado del sol. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué me toca esa temporada tan difícil?
No tenemos los gigas necesarios para entender y comprender, hermanos. Escapa de nuestro conocimiento. Es como querer explicarle a una hormiga qué es lo que sucede en el mundo humano. Y Dios no nos está pidiendo que formemos un comité de opinión, un senado que delibere sus órdenes, si son sabias o no son sabias. Dios no nos debe explicaciones, ni a ti ni a mí. Podemos decirle a Dios: no me gusta este problema en el matrimonio que estoy teniendo. No me gusta este dolor en la columna vertebral. No me gusta ese trabajo tan difícil que tengo. No me gusta ese patrón desagradable. Quisiera que mi esposa tuviera un carácter más tolerante. No me gustan los hijos que tengo. Me gustaría manejar un mejor carro. Yo a veces le he dicho a Dios: Dios, ¿por qué me escogiste para ser pastor? ¿O por qué me quedé? ¿Por qué no renuncié de un principio? Cuando empecé a ver el fuego, el refuego. Le digo a Dios: yo no soy la persona, Dios. Yo no soy la persona perfecta para ese trabajo. Y escucho como que Dios me dice: yo sé que no lo eres, pero yo soy el Dios perfecto que te va a usar. A veces no hay opción, hermanos. Don Baker, en un libro titulado El propósito escondido de la vida, dice que la meta de Satanás, con todo lo que le hizo a Job, no era destruir a Job, sino desacreditar a Dios. Nuestra meta no es vivir una vida libre de dolor, sino nuestra meta es glorificar a Dios. Y eso parte cuando entendemos que Él es soberano. Segunda lección, hermanos: Dios nos dará la respuesta a su tiempo. Espera con paciencia. Dice Santiago, hermanos, que después de haber sufrido Job lo que sufrió, dice: habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a ver adelante todo lo que Dios le dio a Job, hermanos, antes de irse de esta tierra. Si te preguntara a ti qué es el tema del libro de Job, ¿qué me contestarías? Bueno, habla de los sufrimientos de un hombre, habla de que cosas malas le pasen a gente buena, y nos enseña que cosas malas le pueden pasar a cualquiera. ¿Qué más enseña el libro de Job? Que Job tuvo amigos que trataron de darle palabras para explicar por qué Job está sufriendo, y concluyeron que él era un pecador y por eso sufría. No tenían sentido sus respuestas ni lógicas, pero esto nos aclara que todo esfuerzo humano por explicar el sufrimiento está equivocado cuando no tiene la dirección de Dios, sino el sentido común humano. Si yo le preguntara qué dice el libro de Job sobre la razón del sufrimiento, lo más notable es que Dios no da ninguna explicación. Cuando Dios habla con Job, nunca le dio una explicación. Es un hecho que se plasma en el libro de Job. El sufrimiento es parte de la vida y puede sufrir el bueno y el malo. Punto. Dios está a cargo de todo. Él es Dios y Él está a cargo. Pero aquí hay posibles razones por qué, hermanos, Dios no contesta la pregunta: ¿por qué sufren los buenos? Primero, no somos capaces de comprender la respuesta. Mateo era un niño de 3 años y medio. Su papá, Stuart Cook, iba manejando el carro y él iba atrás comiendo una manzana. Entonces el niño, a esa edad que ya empiezan a pensar los niños y ver cosas, le dice: papi, ¿por qué la manzana, después que la muerdo, pasa un poquito de tiempo y se hace café? Está muy blanca cuando la muerdo y poquito pasa el tiempo y se hace café. Agarra un color oscuro. Stuart le explica, el papá les dice esto al niño: porque después que le quita la cáscara, la pulpa de la manzana hace contacto con el aire, el cual oxida y cambia su estructura molecular y lo torna en un diferente color. Mateo, el pequeño Matthew, guarda silencio y le dice a su papá: papi, ¿me estás hablando a mí? Si Dios nos diera la respuesta, involucraría muchos siglos, mucha gente, muchas situaciones complejas,
y no somos capaces de comprender. No tenemos los gigas para poder procesar la respuesta aquí en la tierra. Y le diríamos a Dios: Dios, ¿me estás hablando a mí? Dios dice: confía en mí y espera hasta la eternidad y te lo explicaré. La segunda razón por qué, hermanos, Dios no contesta la pregunta pudiera ser esta: podría perjudicar la prueba o el examen si conociéramos la respuesta por adelantado. Pudiéramos perjudicar. Imagínense, hermanos, el maestro diciéndole a los alumnos por adelantado el contenido del examen. Te da el examen el maestro, ahí están los falsos verdaderos que tienes que contestar, las opciones múltiples que tienes que subrayar y las respuestas que tienes que hacer. Y ya, dígame si ese examen le sirvió al niño para aprender. No va a aprender el niño con un examen así. No va a aprender nada de esa manera, hermanos. ¿Sí? Si Dios nos dijera: mira, tu hijo este día, esta fecha, se va a poner muy enfermo. Es más, lo vas a tener que llevar hasta Monterrey. Y los especialistas te van a decir que hay muy poco propósito de que se salve la vida. Pero no te preocupes, voy a hacer un milagro. Y el niño, después, contra todo pronóstico, el niño va a sanar y va a vivir mucho tiempo y él te va a sepultar a ti. Esto, hermanos, no desarrollaría nuestra capacidad de oración y dependencia de Dios. Si yo ya sé lo que va a pasar y Dios me lo dijo y me lo garantiza, hermanos, no, mi hijo se está muriendo, sí, tiene cáncer, pero no pasa nada, tranquilos. No, hermanos, estaría con las vestiduras desgarradas y pidiendo oración a los hermanos, escribiendo WhatsApp: oren por favor por mi hijo, ya me dijo esto el doctor. Me va a hacer desarrollar algo que no voy a desarrollar de otra manera. Maduramos a través de las pruebas que vienen en la vida. El libro de Job nos enseña, hermanos, a no esperar respuestas sencillas, simples. Cuando nos encontramos en dificultades, confiamos en que la voluntad de Dios será hecha. Y Dios nos ha dado, hermanos, suficiente información para confiar en Él, pero no suficiente como para no necesitar la fe. Tal vez nunca tengamos una explicación de algunas cosas que pasan en la vida, sino que hasta que estemos en el cielo. Después de varios años vamos a mirar la vida de otra manera. Hay un dicho que dice en inglés: no pain, no gain. Significa: sin dolor no hay recompensa. Y a veces Dios quiere, hermanos, que pasemos situaciones difíciles para desarrollar nuestro carácter y nuestra fe y nuestra madurez en medio de las batallas. Si no hay batallas, no vamos a conseguir nada, hermanos. El apóstol Pablo le pidió a Dios 3 veces, hermanos, que le quitara un dolor que él tenía en su cuerpo. El apóstol, predicando el evangelio por muchos lugares del Mediterráneo, viajando en barco, viajando a pie, en los medios que había, con muchas dificultades y con un dolor insoportable que dice que lo abatía y lo hacía sufrir mucho, y le pidió a Dios: quítame este dolor. Y Dios le dijo: no te lo voy a quitar, Pablo, ahí lo voy a dejar. Bástate en mí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa frase de pare de sufrir no viene de Dios, hermanos. Dios usa el sufrimiento. Dios no desperdicia el dolor humano. Dios lo recicla y lo utiliza, hermanos, para ayudar a otras personas que están sufriendo, hermanos. Dios da respuestas, tercero, a su tiempo. Está dispuesto a esperar, aun si fuera necesario, hasta la eternidad. La muerte nos ha arrebatado a muchos de nosotros seres muy queridos, hermanos. Algunos de ustedes tuvieron que sepultar un hijo con mucho dolor y con mucha tristeza. Tuvieron que sepultar a alguien que en una edad todavía joven o relativamente joven se miraba que tenía un futuro. Y no estoy diciendo que las personas grandes ya no tengan derecho a vivir, jamás estoy diciendo eso. Pero la muerte de pronto llegó a la familia y se llevó a un niño y se llevó a un joven que estaba cursando, hermanos, sus estudios.
y era promisorio su futuro. Y viene la pregunta, hermanos, ¿por qué? Y muchas de esas preguntas, hermanos, no vamos a saber sino hasta que estemos en el cielo. Le voy a platicar la historia de William Borden. William Borden, hermanos, graduó en 1904 de la preparatoria en Chicago. Él era hijo heredero y por lo tanto millonario de la compañía de leche Borden, la de la vaquita. Sí, esa la venden en Estados Unidos, hermanos. Toma uno y se quedan los bigotes blancos con esa leche. Si no se quedan los bigotes blancos, no es Borden. Sus padres formaron esta industria millonaria, hermanos, y él era el heredero de esta empresa. Para festejar su graduación de este joven, hermanos, su padre, de graduación de prepa, iba a entrar a la Universidad de Yale o Yale a estudiar. Lo mandaron sus padres a un viaje a Europa, Medio Oriente y Asia. Cuando volvió de su viaje, regresó conmovido porque vio que el evangelio en aquellos lugares prácticamente no existe. Regresó en su corazón y le comentó con su corazón dolido por ver tanta gente sin Cristo y sin conocer nada de la Biblia. Y le dijo a sus padres que él había decidido servir a Dios. Él dijo, esta vida que yo había pensado ser un hombre de industria como ustedes y hacer más grande la empresa, he decidido servir a Dios con mi vida. Y puso en su Biblia, hermanos, una frase que decía, ahí está donde tomó la noticia, un joven millonario renuncia al mundo para ser un misionero en China. Él quería hablarle a la gente que hablaba árabe en China. Así que él escribió esta frase, la primera que ven ustedes arriba en inglés, sería traducida sin reservas. Agarró su Biblia, en la parte final puso sin reservas. O sea, ya tomé la decisión y voy a ser un misionero. Pero él sabía que tenía que educarse primero para ir a servir a Dios. Y quería tomar cursos de Biblia, un título en Biblia para irse al mundo del Oriente a predicar. Fue a la Universidad de Yale. En ese tiempo la Universidad de Yale, a principios de 1900, estaba compuesta por 1,300 estudiantes. Él comenzó un grupo cristiano para evangelizar a los estudiantes con 150 y llegó a tener 1,000 estudiantes de los 1,300 estudiantes de la universidad. Él dirigió, o sea, era un muchacho con mucha pasión por hablarle de Cristo a la gente. Cuando terminó sus estudios en Yale, ¿sí? Él se fue a la escuela de maestría y tomó más clases y ya se preparó y decidió irse con los musulmanes en China. Y ahora, cuando ya se va de misionero, él pone la palabra sería traducida sin retiros, ¿sí? Es decir, sin reservas, sin retiros. Es decir, yo tomé la decisión y no me hago para atrás. Una vez que se va este joven, se fue a Egipto primero a aprender árabe, porque había decidido trabajar con los Kansu en China, ellos hablan árabe. Y a la edad de 25 años, este joven tan prometedor y que había decidido hacer a un lado la herencia millonaria de sus padres para dedicarse al mundo misionero, a la edad de 25 años contrajo una enfermedad, meningitis en su espina dorsal. Falleció a los 25 años de edad, este joven millonario, mientras aprendía el idioma árabe. Pero antes de morir, cuando ya sabía que la muerte era inminente y no era cuestión de mucho tiempo, él escribió sin remordimientos, sin reservas, sin retiros, sin retractarse, sin remordimientos. Solo en el cielo sabremos por qué Dios no quiso que William Borden predicara el evangelio a la comunidad Kansu en China que habla árabe. ¿Por qué Dios no permitió que este joven fuera a predicar a ese lugar, hermanos? Podemos decir, no se iba a dedicar a hacer más dinero, no se iba a dedicar a hacer daño a la gente, él se iba a dedicar a algo bueno. Hay cosas que no vamos a saber, hermanos. Y si yo intento darle una explicación a cosas que solo Dios sabe, yo estoy mal. Si yo le digo que Dios necesitaba un angelito en el cielo y por eso llevé a su bebé, yo estoy mal, hermanos. No dice la Biblia eso en ninguna parte.
Mi intención es buena, pero no quita la mentira de mi intención. Dios no me dijo eso a mí. Dios no dijo ninguna explicación. Job llegó un momento, hermanos, a decirle a Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios, reconozco mi error, reconozco mi pecado, reconozco que hablé de más en mi dolor extremo. Ahora Job, en estas palabras, tiene una relación más íntima con Dios. Ahora, hermanos, ha entendido por qué el dolor y el sufrimiento llegaron a su vida. Dios tiene un plan, pero él no lo entiende, pero Dios tiene un plan. Y una temporada de sufrimientos, dijo Max Lucado, es un precio pequeño que pagar para tener una clara visión de Dios. Y por eso Job dice, hermanos: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Cuando Dios lo confrontó, Dios dice: me arrepiento en polvo y cenizas, me aborrezco. Ahora, hermanos, ¿por qué este hombre dice que se arrepiente cuando sabemos, hermanos, que él era un hombre íntegro y que ofrecía sacrificios por sus hijos y era un hombre cabal, espiritualmente hablando? Por sus quejas se arrepiente. La palabra queja, hermanos, aparece la mitad de las veces en el libro de Job, de toda la Biblia. La mitad del 50% de la palabra queja en la Biblia aparece en el libro de Job. Job se quejó y se quejó con Dios, y por eso dice: me arrepiento en polvo y ceniza, me estoy avergonzado, me aborrezco, dice Job. Ahora, aquí hay una verdad, hermanos. Cuando Dios aparece, cuando tienes, hermanos, el entendimiento de Dios, Dios no se nos va a aparecer a nosotros en forma física. Estoy hablando cuando entendemos en nuestra mente la soberanía de Dios y vemos al Dios de la Biblia, hermanos, no al Dios de algunos como lo interpretan. Algo sucede en el ser humano. Cuando Dios se revela al hombre, Adán se escondió. Cuando apareció en el jardín, Adán se esconde. Abraham se prostró en tierra. Moisés cubrió su cara. Isaías dijo: soy inmundo, de labios inmundos, y vivo en pueblo inmundo. El profeta Daniel cayó en trance. Saulo de Tarso cayó al suelo y se quedó ciego. Y cuando Dios se le aparece a Job, Job se arrepiente, hermanos. Algo sucede cuando comprendes a Dios. Cuando ves a Dios como es, algo pasa en tu vida. Cuando Jesús fue crucificado con dos pecadores y uno vio a Jesús y entendió a Dios, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por último, hermanos, Dios hará justicia al final de todo. Mantén tu confianza en Él. Dice la Biblia que pasó lo siguiente: Dios le quitó a Job su aflicción, hermanos. Cuando él hubo orado por sus amigos, se aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Miren, hermanos, Dios le quitó a Job la aflicción, todo lo que estaba sufriendo. Oró por sus amigos y Dios le dio el doble. Dice que vinieron, versículo 11 del 42, sus hermanos y hermanas y los que le habían conocido, y comieron pan en su casa, se consolidaron de él, los consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y Dios le dio el doble de lo que tenía Job, hermanos. Dios le dio el doble. Mire, Job, hermanos, tenía 3,000 camellos antes que le pasara esto, ahora le da 6,000 camellos. Job tenía 500 yuntas de bueyes, ahora le da 1,000 yuntas de bueyes. Pero curiosamente, Job tenía 10 hijos y Dios no le da 20 ahora, le da 10 hijos. Y uno dice: bueno, ¿por qué no le dio, como los animales, el doble? ¿Por qué no le dio 20 hijos? ¿Por qué le dio nada más 10? J. Vernon McGee, que es un comentarista, hermanos, de la Biblia, de toda la Biblia, él dice que Dios no le dio 20 hijos porque ya Dios 10 los tenía en el cielo y con los otros 10 ya sumaban 20. Es interesante porque los animales mueren y ahí se quedan, los seres humanos no, tienen un destino eterno. Y dice que las hijas de Job, hermanos, esto apunta al final del libro, tuvo 3 hijas y dice el texto sagrado que sus hijas eran las más bonitas, hermanos, en esa tierra. No había mujeres tan hermosas en la tierra de Uz, de donde era Job.
Yo pienso, hermanos, que esas hijas habían sacado el premio Miss US 2200 antes de Cristo, Miss US 2219 antes de Cristo. Ellas habían sacado el premio de las señoritas más bonitas de su época. Y nos dice el nombre de las hijas, no nos dice el nombre de los muchachos, nada más de las muchachas. Se llamaban Cecia, se llamaban, ¿cuál es la otra, hermanos? Gemima, la miel Gemima. Si se ven la miel esa, hermanos, la Gemima. Hay una miel Gemima, por este es el nombre de ella. Y Keren Apuk, que significa ojos oscuros. Gemima significa paloma, Cecia significa canela y Keren Apuk significa ojos oscuros. Yo me imagino que Job iba todos los días a la secundaria para traer a sus hijas para que ningún chamaco y lagartón se las llevara, ¿verdad? Andaba ahí encima de ellas. Y dice la Biblia que Job después de esto vivió ¿cuánto tiempo, hermanos? 140 años, y vio a sus hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos. ¿Cuántos no queremos conocer nuestra generación, hermanos? No sé hasta cuándo nos permita Dios. Dios te va a bendecir, hermanos. Dios galardona la fe de uno, hermanos, como lo hizo con Job. Y así dice la Biblia. La vida puede ser dura, pero Dios es bueno y al fin nos va a bendecir. Y si no nos bendice aquí en la tierra, nos va a bendecir en el cielo, hermanos. Eso es una garantía de Dios. Si no nos bendice la tierra, nos bendecirá en el cielo. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Que mantengamos nosotros, mientras Dios nos va a dar su bendición plena, nos mantengamos firmes, hermanos, en las pruebas, en los momentos difíciles, y Dios nos va a dar una recompensa en el cielo. El escritor teólogo R.C. Sproul escribió: Dios me promete un nuevo cuerpo, una vida sin dolor, pero no ahora. Ahora Él me promete lo opuesto. Él me dice que tendré tribulación, pero Dios promete su presencia en medio del dolor. Hasta que el último enemigo sea destruido, debemos caminar por fe. Fe sin paciencia es un insulto al Señor. Tendré mi nuevo cuerpo, pero todavía no. Muchas de las cosas, hermanos, que serán recompensa de Dios, no serán en la tierra, hermanos. A veces Dios, en su soberana decisión, ha permitido que sus hijos sufran y mueran sufriendo. El apóstol Pablo y los apóstoles tuvieron esa experiencia. No fueron ricos, no fueron millonarios, no tenían posesiones, murieron todos martirizados por causa de la fe. Pero yo sé que tienen un lugar muy especial en el cielo con Dios. Si Dios en su soberanía determina que mi situación en la vida no cambie, la tierra no cambie, en el cielo es una garantía que va a cambiar. Permanece fiel en todo momento, no desistas, entiende que Dios es soberano y acepta la soberanía de Dios en tu vida para que veas lo maravilloso que es Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Aunque no lo veamos aquí en la tierra, Dios es bueno. Y este versículo es uno de los más conocidos del libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y al final se levantará sobre el polvo. Job miró aquí a Jesucristo resurrecto. Y quiero concluir con esto para invitar a aceptar a Cristo. El ataque más severo de Satanás no fue sobre Job, sino sobre el Señor Jesucristo, que fue perfecto. Jesús no merecía ningún tipo de dolor, pero Satanás se ensañó contra él en la crucifixión. Y Jesús sufrió más que Job y tuvo más injusticias que Job. Sin embargo, Dios tomó la cruz, el instrumento que Satanás usó para lastimar a Jesús, y lo convirtió en un instrumento de salvación, perdón y esperanza para toda la humanidad. 3 días después de la crucifixión, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo puso sobre todo nombre. Lo que Satanás pensó era la derrota, Dios la convirtió en la mayor victoria para toda la humanidad, la salvación de los pecadores. Y con esto hago la invitación, hermanos, a aceptar a Cristo. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo, hermanos? Levante su mano. ¿Alguien no es cristiano? ¿O alguien no se ha bautizado y quiere decidir seriamente bautizarse? Levante su mano, hermanos.
En esta vida, seamos cristianos o no seamos cristianos, el dolor llega, el sufrimiento llega. La diferencia es si Dios está en nuestras vidas o si Dios no está en nuestras vidas. Esa es la única diferencia. Y cuando Dios está en nuestras vidas, el dolor toma un sentido muy diferente, hermanos. Hay un propósito que quizás no entendamos nunca, pero Dios sí sabe por qué. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo, hermanos? Vamos a orar. Señor, le doy gracias por ese tiempo y por esta congregación que ha estado muy atenta a esta enseñanza de su palabra. Señor, oro para que aquellas personas que están a un paso de recibir a Jesucristo o recibir el bautismo, Padre, lo hagan haciendo a un lado todos los dudas y cuestionamientos que se atravesan por su corazón y su mente. Gracias, Señor, por ese tiempo de reflexión y recogimiento espiritual. Despídanos en paz para volver a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestras rutinas, con la bendición suya, Padre. Gracias por este grupo de hermanos aquí presentes que han venido con un corazón de adoración y de obediencia. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. Amén.